El día de hoy vamos a tener un programa de películas y no precisamente porque este sea un podcast grandioso, sino que vamos a hablar de los libros que se han convertido en películas acá con nuestro equipo técnico y de producción de Ávila TV. Así que levanten sus anclas, suelten sus amarras y eleven las velas de la imaginación porque ya inicia este maravilloso viaje por el mundo de los libros, escritores y lectores en donde ustedes y nosotros nos convertimos en libronautas. Le habla José Leonardo Riera desde Caracas, Venezuela, para que continuemos con esta tercera temporada que habla de la escuela de escritores que queremos ser para ustedes, los que están allí sintonizando no solamente a través del canal 47 y de todas las plataformas de televisora que tenemos en Venezuela, sino también a través de nuestro canal de YouTube que es Ávila TV, donde ustedes ya deben estar suscritos y por supuesto dejando sus comentarios de cuáles son sus temas más apasionantes para que nosotros los abordemos en nuestro podcast y además dándole me gusta, activando la campana de notificaciones para que se enteren de todas nuestras transmisiones, no solamente como libronautas, sino también con los distintos formatos, temas y conceptos que les trajemos para ustedes. Pero así como les traemos eso, traemos también la posibilidad de que ustedes se conecten con todos nosotros a través de @Ávila TV Suena, en una plataforma inmensa donde podemos comunicarnos de manera constante y además mantenernos informados de todo lo que estamos generando. Pero yo también quiero que ustedes vayan diciéndome cómo han avanzado con cada uno de los temas que les ponemos programa a programa. Y para hacerlo, los invito a que me sigan en todas mis redes sociales, @simerrierabravo, simerrierabravo, para que ustedes puedan conocer un poquito de lo que está detrás de cámara y especialmente para invitarlos nuevamente a que compren mi nuevo libro, Autobiografía No Autorizada, que está disponible en la página web www.lahojadelacalle.com. Si no tienen para comprarlo, no se preocupen, que vienen muchas presentaciones del libro y también tenemos una versión gratuita para todos aquellos que lo necesitan. De esa manera, qué bonito poder encontrarnos nuevamente en este podcast, pero ahora para hablar acerca de las películas y de los libros, que muchas veces son la misma cosa, porque vamos a conocer todos esos libros que fueron transformados al séptimo arte, a la pantalla gigante que ha hecho posible que la literatura llegue a tantas personas de manera grandiosa y prominente. Pero para hablar de el cine, creo que es importante que nosotros vayamos al origen de la humanidad, cuando no existía todavía toda la tecnología que nos hace comunicarnos a través de las pantallas. Es importante destacar que nosotros siempre avanzábamos en cuanto a la literatura desde la forma de escuchar y desde la forma de hablar. Por eso la literatura oral era tan importante para todas nuestras comunidades y especialmente para todo el mundo. Allí escuchábamos las historias de una manera fascinante que generalmente, por ejemplo en Venezuela, la contaban los chamanes y por supuesto algunos caciques y cacicas. Pero evidentemente cada uno de los que escuchaba le daba su toque desde la imaginación, hacía su propia película y resultaba totalmente distinta a la que pudieran hacer los otros que los rodeaban. De esa manera fue muy interesante cómo se fue desarrollando la posibilidad de contar una misma historia, pero desde distintas perspectivas, desde distintos formatos y distintas dinámicas, que no solamente ha sido el cine, sino también el teatro. Pero de eso vamos a estar hablando en un próximo programa donde conozcamos a profundidad acerca de la dramaturgia, que es una rama de la literatura que se enfoca un poco más en esos guiones teatrales. Pero además, ya de que estamos hablando de la literatura oral, creo que es importante que nosotros imaginemos no solamente esos círculos y ese encuentro que se daba una vez que se echaba una historia, sino también el formato que luego se inventó en el año 1896, muchos años después de que la literatura oral y luego la literatura impresa a través de la imprenta, por supuesto, hiciera su trabajo, que no era tan masivo porque al contar una historia alrededor de una fogata, evidentemente no podías contar con miles de personas.
Y cuando se inventó la imprenta, los libros no se imprimían por muchas cantidades que digamos. Y aunque fueran muchísimas, evidentemente casi nadie sabía leer. Entonces, cuando apareció el cine en el año 1896, gracias a los juegos y los inventos de los hermanos Lumière, evidentemente se pudo inspirar de la literatura para ir desarrollando otros conceptos, aunque al principio la maravilla del cinematógrafo era básicamente contar breves historias que no tuvieran mucho de sentido, sino más bien de experiencia, de saber que había un formato distinto, cómo contar cosas, cómo presentarlas, cómo narrarlas, cómo de alguna forma u otra experimentarlas y vivirlas. Sin embargo, luego pasó una cosa muy interesante en la cual Julio Verne, escritor maravilloso, tiene mucho que ver. Pues Georges Méliès hizo uno de los audiovisuales más interesantes que se plantea en la historia del cine, especialmente en sus inicios, que habla del viaje de la Tierra a la Luna. Por eso creo que es bastante interesante que este mago de la imagen, por decirlo de alguna manera, pueda haberse inspirado en un mago de la palabra, de las historias, como lo es Julio Verne. Y por eso fue muy interesante poder ver cómo, inclusive con este material audiovisual que era sin diálogos particulares, pudo haber plasmado un libro tan interesante como los libros de Julio Verne. Entre ellos también hay que aclarar La Vuelta al Mundo en 80 días, que es uno de los libros más encantadores que yo he leído de Julio Verne, pero que además también ha sido llevado al cine. Igual Viaje al Centro de la Tierra, que es muy interesante porque habla de toda una sociedad distinta y definitivamente una sociedad que de alguna forma u otra tiene mucho que enseñarnos, pero eso lo sabrán ustedes si ya se han leído el libro o si ya han visto las películas. Ahora, ya que estamos hablando también del cinematógrafo, es importante entender que sirvió o funcionó para masificar todos los esfuerzos que se realizaron en torno a la literatura y gracias al impulso del cine, quizás alcanzar mayor éxito con los libros impresos. Sin embargo, ahora yo les quiero preguntar algo, que es un tema bastante particular por todo lo que vamos a hablar a continuación. Se trata de la responsabilidad que tiene el escritor o escritora. Si ustedes como escritores o escritoras preferirían hacer una película para obtener por supuesto mayor dinero y mayor éxito, ¿serían capaces de dejar al libro en su formato impreso, de dejar este artefacto y la relación que genera por supuesto con el público, que genera con todas las personas que se inspiran desde la imaginación a través de las palabras que tú haces? ¿Serías capaz de abandonarlo? Bueno, esa es la pregunta del siglo, porque precisamente muchos escritores y escritoras están generando libros especialmente para plataformas audiovisuales, ya sea a través de películas o a través de series. Y evidentemente nosotros tenemos que poner la responsabilidad por encima del asunto de poder mantener la literatura y los libros. Por eso yo les mostraba el libro El fantasma de la ópera, que por cierto también ha tenido sus versiones audiovisuales y que también puede ser un libro fantástico si ustedes lo leen y por supuesto lo disfrutan desde la comodidad de un parque o inclusive de su casa. Pero además de este libro quiero hablarles de muchos otros que también han marcado un hito en el cine. Por ejemplo, quiero hablarles de El Padrino, que es una película que al verla en todas las plataformas audiovisuales pudiéramos pensar que es una película de acción que se hizo para generar rating y ya. Pero en este caso es curioso saber que se trata de un libro escrito por Mario Puzo y que en este caso habla acerca de todo la relación, por decirlo de alguna manera, que se da entre las familias de Italia, no solamente desde la mafia, desde los tiros, desde la maldad, sino también desde las relaciones políticas que implica poder mantener el poder en un estado o en todos los elementos, todos los lugares inclusive que estuvieron los protagonistas de esta película. Entonces es muy interesante saber que no necesariamente una película, por mucho de acción o de tiro que tenga, como dicen por ahí,
pueda ser una película nada más, también es un libro. Entonces es importante nosotros siempre que veamos una película investiguemos de dónde viene, si el escritor o escritora tiene un libro o no, o si realmente fue sencillamente un guión cinematográfico. Pero eso es parte de ir entendiendo un formato de comunicar que es una misma historia, pero se comunica en distintos formatos. Así también quiero hablarles, antes de pasar a esos grandes clásicos y a esos grandes, digamos, íconos del cine que parten de la literatura, quisiera hablarles de Doña Bárbara, un libro maravilloso de un escritor venezolano que llegó a ser presidente de la República y que también fue uno de los pioneros en el cine, no solamente en Venezuela, sino inclusive en México. Se trata de Rómulo Gallegos, definitivamente un grandioso creador, un grandioso visionario, que de esa novela que habla un poco acerca de la barbarie, del llano, de una sociedad que está en transformación, de unos tiempos que van cambiando, afortunadamente pudo hacer la posibilidad de que tuviera una plataforma cinematográfica audiovisual, que Doña Bárbara tuviera tantas versiones audiovisuales como las tiene hoy por hoy, pero que además fuera la excusa para desarrollar una plataforma cinematográfica constante para los escritores y escritoras. Por eso es muy claro el mensaje que nos deja Rómulo Gallegos, y es que la literatura no tiene por qué estar divorciada de el cine. Así que nosotros mismos como escritores y escritoras pudiéramos desarrollar no solamente películas, vamos a inventarnos algunos cortometrajes en base a nuestros cuentos, nuestros poemas, y así compartirlos con muchas personas que están dispuestas a ayudarnos en materia audiovisual, y entre ellos, por ejemplo, puedo mencionar a la Escuela de Medios y Producción Audiovisual EMPA, que tiene a tantos jóvenes, a tantos creadores y creadoras que están a la disposición de las buenas historias que además se pueden construir en conjunto. Entonces, no solamente Doña Bárbara nos permitió conocer esa faceta del cine, sino que también desarrolló de una manera bastante interesante lo que es la novela en América Latina, porque estamos hablando inclusive de países como Venezuela, como Brasil, como Colombia, como México, que tuvieron a las novelas como material de exportación. De esa manera sublime todo el trabajo que se ha hecho desde Doña Bárbara. También, ya que estamos hablando de Doña Bárbara, quiero aprovechar unos instantes para seguir hablando un poco de Venezuela, y se trata de esa película que fue llevada al cine que se llama Bolívar, el hombre de las dificultades. Si bien no es una adaptación total de este libro que les quiero presentar acá, que se llama Bolívar, Acción y Utopía del hombre de las dificultades, de Miguel Acosta Sáenz, fue este libro un gran insumo para que esa película pudiera convertirse en un guión cinematográfico antes de ser rodada, por supuesto. Entonces creo que es importante destacar que no solamente el cine recibe a las películas o a los materiales audiovisuales solamente para distraerse o solamente para pasar un momento de acción, de aventura o de fantasía, sino que también contribuye bastante a conocer nuestra historia, a conocer nuestro pasado y, por supuesto, a reconocer el compromiso que tenemos con el futuro y, en definitiva, con la libertad. Ya que estamos hablando de libertad, quiero que ustedes se tomen la libertad en este momento de visitar todas nuestras redes sociales, @simerrierabravo, y por supuesto también @AvilaTVSuena. Recuerden dejarnos los comentarios de qué libros y qué películas ustedes prefieren, porque siempre hay una dicotomía entre lo que es el libro que leemos y que nos apasiona y también lo que es la puesta en escena. No siempre estamos contentos, no siempre estamos conformes, y por eso yo no había empezado a hablar de las películas que voy a hablar a continuación, pero me voy a tomar el riesgo de hacerlo. Ya quedará de su parte decir si son buenas adaptaciones o no. Yo solamente estoy mencionándolas para que ustedes las conozcan y vayan ustedes mismos a dejarnos en los comentarios si les gusta o no las siguientes películas. Películas que, por ejemplo, han sido llevadas gracias a la pluma de Stephen King, un escritor maravilloso que ha tenido muchísimas publicaciones, entre ellas Carrie, y también tiene, por supuesto, todo un panorama en donde el terror, la ansiedad, el pánico, el misterio siempre están presentes. Y yo quiero a ustedes invitarlos no solamente a que puedan ver las películas, sino también leer los libros, porque en ambos formatos es maravilloso lo que escribe Stephen King, lo que uno se puede imaginar, lo que uno vive,
Pero además, si ustedes no consiguen los libros, porque a veces suelen ser costosos o suelen ser difíciles de descargar, creo que les va a ir mucho mejor con las películas, que en la mayoría de los casos le hacen mucha justicia a todo lo que escribe Stephen King. Como también sucede, aunque en mayor dificultad, con Tolkien, cuando hablamos de la saga del Señor de los Anillos y El Hobbit. Creo que Peter Jackson ha sido un gran maestro al poder plasmar a nivel audiovisual con toda la producción cinematográfica que implica estos libros que son de demasiada imaginación, de mucha fantasía, de mucha aventura, de batallas épicas, y creo que aunque hay otras versiones por allí, extranjeras y un poco más antiguas, del Señor de los Anillos o del Hobbit inclusive, que seguramente ustedes pueden encontrar por YouTube o por internet, creo que es bastante valioso el resultado que hemos tenido con las nuevas sagas del Hobbit y El Señor de los Anillos. También tenemos que hablar, cómo no hacerlo, de Harry Potter, escrito por J.K. Rowling, que ha tenido muchísimo éxito, no solamente como libro, sino también como película, y que de alguna forma u otra la película ayudó a que el libro fuera conocido, y el libro de alguna forma u otra le dio un valor particular a las películas que había que esperar muchísimo tiempo para que salieran, para que se realizaran. Sin embargo, con el libro uno tenía como que la tranquilidad de esperar a la próxima entrega de cada uno de estos materiales que primero eran literatura y luego se hicieron cine. Ahora, ¿ustedes no se han fijado que pareciera algo poco común o poco normal que lo que antes se podía decir en un libro, ahora se dice en 7 libros o en 9 libros? ¿Tendrá el cine algo que ver con la intención de que en vez de tener una película exitosa con la cual pueda hacerme millonario, sino prefiero tener 9 películas, 7 películas? Entonces creo que ahorita la literatura está en una especie de transición entre el hecho de hacer un buen libro, uno solo, o hacer 7 libros que me digan prácticamente lo mismo, pero con que me garanticen que yo tenga 7 películas. Entonces, a los que fuimos formados en literatura, desde la economía del lenguaje, que la economía del lenguaje es lo que no puedes decir en una página, no lo digas en 20, entonces creo que es importante que nosotros nos preguntemos si estamos errados o si más bien deberíamos de alguna forma u otra adoptar eso de hacer historias a través de varios capítulos y varias ediciones. Una de las historias que se me viene a la mente en este momento, por ejemplo, Asesinato en el Orient Express, de la escritora Agatha Christie, que además también ha tenido muchísimos libros, que habla de un detective bastante particular, en donde siempre está buscando unos crímenes que resolver y que además lo hace de manera satisfactoria. Sin embargo, pareciera que este tipo de libros detectivescos sirven un poco más o nos dan la confianza para tenerlo más desde la lectura que desde el audiovisual, aunque hay algunos intentos muy espectaculares en cuanto a llevarlos al cine. Así también podemos hablar de Sir Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, que ha sido un aspecto magistral de cómo llevar un personaje, digamos, tan clásico, tan tranquilo, tan huraño, por decirlo de alguna manera, tan de tercera edad, por decirlo de alguna manera, gracias a este actor Robert Downey Jr., que es el mismo de Iron Man, hizo un trabajo espectacular y de alguna forma u otra rejuveneció a Sherlock Holmes, que ya estaba pasando a pasar como que al olvido, por decirlo de alguna manera. Y con su dirección cinematográfica logró un impulso muy interesante. También quiero hablarles, por ejemplo, de Los Juegos del Hambre, de Leal, Divergente, Insurgente, que también parten de libros que trabajan un poco más lo que es el aspecto juvenil. Es muy importante entender que mientras antes se hacían grandes clásicos de la literatura para que fueran grandes representaciones en el cine, ahora no necesariamente se hacen clásicos de la literatura, sino que se escriben libros para que sean clásicos del cine y de alguna forma u otra allí pueda atender al público juvenil, que son los que siempre suelen ir o solían ir antes de la pandemia a estas salas de cine a poder apoyar una película. Pero les voy a hablar ahora de una que sí es un clásico de cine y además un clásico de la literatura. Cuando digo esto deberían sonar campanas, deberían salir murciélagos, debería
escucharse todo de terror porque les voy a hablar de Drácula, de Bram Stoker, un libro maravilloso porque no solamente trabaja de formatos distintos en cuanto a que, por ejemplo, habla de una literatura epistolar, de cartas, de diarios, pero que también tiene una imaginación bastante curiosa porque habla de este personaje de Transilvania que vive de consumir la sangre de otros seres humanos y fue llevada al cine por ser un clásico gracias a las actuaciones de Gary Oldman, de Winona Ryder, también por supuesto de Keanu Reeves y de otros grandes actores y actrices que hicieron un buen trabajo porque además toda la puesta en escena tuvo un elemento plástico fundamental, estético, que también jugó mucho la paleta de colores, la disposición de todos los escenarios, las escenografías y bueno, creo que lograron en conjunto hacer de un gran clásico de la literatura un gran clásico del cine. Por eso yo los invito a ustedes a que busquen esta película si no la han visto todavía y por supuesto a que no se dejen chupar la sangre por las películas malas y mucho menos por los malos escritores. Así que de esa manera nosotros ya vamos a ir cerrando acerca de esto, pero antes quiero decirles algunos de los libros que yo tengo acá que además han sido llevados al cine y que yo los tengo todos descargados acá en el teléfono, pero evidentemente ya se me está acabando el tiempo y tendré que hablarles de eso en otra ocasión. Pero por ejemplo podemos hablar de La Isla del Tesoro, una película bastante interesante y un libro que es bastante particular por lo que plantea en su historia. También tenemos Cumbres Borrascosas, El Silencio de los Inocentes o de los Corderos, Apocalipsis Now, Blade Runner o Blade Runner, El Coronel no tiene quien le escriba, La Caída de la Casa Usher, La Teoría del Todo, Llámame por tu nombre y Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, Camino Salvaje, Las Crónicas de Narnia, La Brújula Dorada, La Chica Danesa, Trainspotting y La Colonia Tovar. De alguna forma u otra, esos son los libros que les planteamos que ustedes investiguen en el cine. ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo dirigió? ¿Quién llevó? ¿Quién lo actuó? Todas esas son preguntas que se pueden dar de forma maravillosa y que ustedes tienen como tarea cumplir a partir de haber visto este programa, esta edición y este nuevo formato que le estamos trayendo en Libronautas. Recuerden, para finalizar, que tienen todas las plataformas digitales para comunicarse con nosotros y decirnos cuáles son sus películas favoritas y sus libros favoritos. Pero más allá, quiero que me digan cuáles creen que son los libros que fueron llevados exitosamente al cine y cuáles fueron sencillamente un fracaso. Para que ustedes me puedan aclarar eso, tenemos las cuentas de @AvilaTVSuena, especialmente en Instagram, para que ustedes nos comenten todo eso, pero también quiero que se suscriban a este canal de YouTube que es Ávila TV, le den me gusta al video, activen la campanita de notificaciones y dejen los comentarios aquí de una vez. Nos vemos por @SiMeRieraBravo. Muchísimas gracias por levantar sus anclas, soltar sus amarras y elevar los sueños de la imaginación, porque de esta manera concluye este maravilloso viaje por el mundo de los libros, escritores y lectores, en donde ustedes y nosotros nos convertimos en Libronautas.